Algo extraño ocurrió en la noche de Halloween de 2025, mientras gran parte del mundo estaba envuelto en la celebración. En Washington, D.C., se apoderó de una atmósfera muy diferente. Tras bastidores, la capital de Estados Unidos se sumió en un estado de silenciosa alarma. La NASA acababa de informar a un pequeño grupo de legisladores sobre el objeto interestelar conocido como 3I Atlas, que recientemente había realizado su paso más cercano a Marte. Pero, en lugar de compartir los hallazgos públicamente, la agencia lo bloqueó todo. En cuestión de horas, el gobierno federal pasó a un estado de alerta máxima. Las reuniones a puertas cerradas se multiplicaron, se ocultaron imágenes y la tensión se extendió por la Casa Blanca, la NASA y el Congreso, marcando una de las confrontaciones más secretas relacionadas con el espacio en la historia moderna de Estados Unidos. La escalada comenzó con una sola carta. El 31 de octubre de 2025, la congresista Ana Paulina Luna, de Florida, envió una solicitud urgente al administrador interino de la NASA, Sean Duffy. Su exigencia no daba lugar a ambigüedades. Exigía la publicación inmediata de todas las imágenes y datos científicos relacionados con 3I Atlas. En su mensaje, acusó a la NASA de ocultar deliberadamente información crucial, tanto al público como a los funcionarios electos. La carta representó el primer reconocimiento abierto de que algo grave estaba sucediendo a puerta cerrada. En Washington, el ánimo cambió casi al instante. La acción de Luna no se basó en rumores ni especulaciones. Fue un desafío directo basado en la sospecha y una exigencia de transparencia. El silencio de la NASA ya se había prolongado durante semanas tras el acercamiento del objeto a Marte. Cada día sin nueva información solo intensificaba la incertidumbre. Para los funcionarios de seguridad nacional, el momento era especialmente preocupante. El 31 de octubre no fue solo simbólico. Fue la misma noche en que surgieron informes de que observatorios extranjeros habían detectado emisiones de luz inusuales provenientes de 3I Atlas. Si esos informes eran precisos, significaba que otras naciones ya podrían estar estudiando datos que la NASA había decidido no publicar. Los legisladores presionaron para obtener respuestas, pero la vacilación de la agencia hizo que la situación pareciera mucho más grave que un retraso rutinario. En varias agencias gubernamentales, los niveles de alerta aumentaron silenciosamente. Lo que alguna vez pareció un visitante interestelar inofensivo ahora se trataba como un asunto de preocupación nacional. En el centro de la creciente inquietud se encontraba una colección de imágenes de alta resolución, que nadie ajeno a la NASA había podido ver. No se trataba de fotografías de telescopio comunes. Fueron tomadas por la cámara HiRISS del Mars Reconnaissance Orbiter, uno de los sistemas de imagen más potentes jamás enviados fuera de la Tierra, capturadas entre el 2 y el 3 de octubre de 2025. Las imágenes documentaron el paso de 3I Atlas, incómodamente cerca de Marte. La HiRISS es capaz de obtener detalles con mucha más nitidez que incluso el telescopio espacial Hubble, casi 3 veces más precisos. Con ese nivel de claridad, las imágenes podrían revelar la estructura del objeto, la composición de su superficie, los procesos activos y si se comportó como un cometa típico o algo mucho más inusual. Sin embargo, las imágenes nunca aparecieron en los archivos públicos de la NASA. No se incluyeron en las redes de prensa, e incluso destacados científicos planetarios no pudieron acceder a ellas semanas después de su captura. Cuando se filtró la noticia de que las imágenes existían, pero estaban siendo ocultadas, las acusaciones de encubrimiento se extendieron rápidamente. Los investigadores comenzaron a notar irregularidades en la cronología oficial de la NASA. Los conjuntos de datos que normalmente se publicaban en un plazo de 2 días tras su captura seguían desaparecidos más de 3 semanas después. La falta de explicación solo avivó las sospechas. Por aquella época, el astrofísico de Harvard Avi Loeb, conocido por sus provocativas ideas sobre los objetos interestelares, publicó una entrada de blog titulada Imágenes borrosas de 3I Atlas. En ella, confirmó que se habían recopilado datos de la HiRISS y sugirió que el retraso tenía poco que ver con la calibración o las comprobaciones rutinarias. En cambio, insinuó que el verdadero problema podría residir en la naturaleza de lo que revelaban las imágenes. Mientras Washington debatía la transparencia a puerta cerrada, Pekín actuó con decisión. El 2 de octubre de 2025, tan solo unos días después de que la carta de la congresista Luna llamara la atención del público, la Administración Nacional del Espacio de China publicó discretamente un conjunto de imágenes con corrección de color de 3I Atlas tomadas cerca de Marte. En cuestión de horas, las imágenes se difundieron en redes sociales, comunidades científicas y, yo estimo, plataformas de noticias internacionales. Eran impactantes. El objeto parecía brillar con un inusual tono azulado, rodeado de tenues bandas de luz simétricas. La claridad de las imágenes sugería una observación deliberada y de alta calidad,
posiblemente realizada por la misión Tianwen-2 de China o por sistemas terrestres avanzados. El contraste era imposible de ignorar. China se mostró abierta y confiada, mientras que la NASA permaneció en silencio. En Washington, la preocupación se transformó rápidamente en algo cercano al pánico. Miembros del Congreso exigieron saber por qué China había logrado publicar sus hallazgos, mientras que Estados Unidos, considerado durante mucho tiempo líder en ciencia planetaria, no había publicado nada. Públicamente, los funcionarios de la NASA señalaron el cierre gubernamental en curso, afirmando que las operaciones no esenciales, incluida la publicación de datos sin procesar de iris, se habían suspendido. En privado, pocos creyeron esa explicación. Los científicos estadounidenses que examinaron las imágenes chinas observaron características que plantearon nuevas preguntas. El halo alrededor de Tri-Eye Atlas no se comportaba como una nube normal de gas y polvo. En cambio, tenues rayas se extendían hacia afuera a intervalos regulares, formando patrones que parecían casi anillos. Algunos descartaron el efecto como un artefacto de procesamiento. Otros estaban mucho menos convencidos. Cuando la NASA finalmente abordó el asunto públicamente, su explicación solo alimentó el escepticismo. En un comunicado oficial, la agencia atribuyó el retraso al cierre federal, alegando que el procesamiento científico y la publicación de datos se habían suspendido temporalmente. En teoría, el razonamiento parecía plausible. En la práctica, generó más dudas. Para entonces, las imágenes llevaban más de 3 semanas retenidas, tiempo suficiente para que las sospechas se convirtieran en indignación. La congresista Luna rechazó abiertamente la justificación de la NASA, calificando el retraso de inaceptable falta de transparencia en un asunto con implicaciones globales. Su pregunta resonó en Washington. Si China pudo analizar y publicar datos relacionados con Marte durante el mismo periodo, ¿por qué no podía la NASA? Tras puertas cerradas, asesores del Congreso revelaron que las comunicaciones internas de la NASA contaban una historia diferente. Los equipos responsables del procesamiento de datos del Mars Reconnaissance Orbiter habían continuado trabajando durante el cierre en estado crítico para la misión. Esto significaba que las imágenes ya estaban procesadas, revisadas y catalogadas. Alguien había tomado la decisión de no publicarlas. Durante las sesiones informativas de emergencia, altos funcionarios de la NASA insistieron en que la demora era de procedimiento. Sin embargo, informes de inteligencia clasificados compartidos con legisladores selectos sugirieron una realidad más compleja. Según dichos informes, contratistas que trabajaban con el gobierno habían detectado firmas espectrales inusuales de Tri-Eye Atlas justo antes de que se sellaran los datos de HERISE. Las lecturas supuestamente apuntaban a altos niveles de metales reflectantes, incluyendo níquel y aleaciones poco comunes raramente asociadas con cometas. Cuando la NASA finalmente se enfrentó al Congreso en una sesión a puerta cerrada, el ambiente era tenso. Representantes de la agencia llegaron con carpetas marcadas como restringidas y sus computadoras portátiles estaban protegidas con medidas de seguridad reforzadas, una imagen inusual para lo que se suponía sería una discusión científica. El administrador interino, Sean Duffy, inauguró la reunión con una declaración compuesta y cuidadosamente redactada, enfatizando que la NASA se adhería a los procedimientos establecidos. Pero a medida que avanzaba la sesión informativa, la inquietud de los legisladores aumentó. La NASA confirmó que la HERIS había capturado con éxito imágenes de Tri-Eye Atlas durante su sobrevuelo de Marte. Duffy afirmó que problemas con la calidad de la imagen e inconsistencias en los datos impedían su publicación, citando pruebas de calibración en curso y supuestas anomalías del sensor en las primeras imágenes. Para quienes estaban familiarizados con la imagen orbital, la explicación sonó hueca. La HERIS tenía una larga reputación de excepcional fiabilidad y claridad. Luego vino una revelación que cambió por completo el tono de la sala y sentó las bases para lo que vino después. Durante el interrogatorio, uno de los expertos en imágenes de la NASA reconoció que las fotografías de la HERIS mostraban características ópticas inusuales. No se trataba de simples distorsiones de píxeles ni fallos de funcionamiento del equipo. Se trataba de patrones de luz repetitivos que se producían a intervalos precisos. El efecto aparecía en múltiples fotogramas, capturados desde diferentes ángulos de visión y abarcando varias longitudes de onda. Claramente no se trataba de un error de software. Algo cerca de Marte reflejaba la luz de forma organizada y deliberada. Fuera de la sala de audiencias, comenzó a circular información de que el Departamento de Defensa había solicitado discretamente acceso a los mismos archivos de imagen de la HERIS. Este detalle, confirmado posteriormente por un asesor del Senado, sugería que Tri-Eye Atlas ya no se trataba únicamente como un tema científico. Había pasado al ámbito de la seguridad nacional. En los días posteriores al testimonio a puerta cerrada de la NASA, la atmósfera en Washington pasó de una inquietud contenida a una contención activa.
Lo que había comenzado como un rompecabezas astronómico ahora se gestionaba como una crisis clasificada. A principios de octubre de 2025, altos funcionarios de la NASA, el Pentágono, el Departamento de Energía y el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes fueron convocados a una serie de reuniones confidenciales celebradas en una instalación segura del edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower, a pocos pasos de la Casa Blanca. Lo que surgió en esas sesiones, al menos en privado, fue profundamente inquietante. Según se informa, científicos de la NASA presentaron resúmenes de datos espectrales recopilados tanto por la cámara HiRISI como por la misión MAVEN. El análisis reveló firmas de reflectividad muy inusuales, consistentes con aleaciones metálicas rara vez asociadas con objetos celestes naturales. Una diapositiva informativa, posteriormente filtrada a periodistas de investigación, incluía una frase que provocó escalofríos en la sala: posible composición artificial. En 48 horas, legisladores de alto rango de ambos partidos políticos comenzaron a recibir informes clasificados sobre la situación de Triamar Atlas. Cada resumen enfatizaba que los patrones de emisión detectados no estaban verificados, pero claramente no eran aleatorios, y desaconsejaba hacer comentarios públicos hasta obtener una confirmación adicional de los observatorios aliados. El mensaje era inequívoco: la NASA ya no estaba evaluando un cometa común, estaba examinando algo que podría no ser natural en absoluto. Al mismo tiempo, la intervención del Pentágono se intensificó. Analistas de la Agencia de Inteligencia de Defensa y del Comando Espacial de Estados Unidos solicitaron formalmente acceso directo a los archivos de datos de la NASA, citando posibles vínculos con señales de emisiones de energía dirigida. Aunque no se identificaron indicios de intenciones hostiles, la coordinación entre agencias militares y civiles se intensificó casi de la noche a la mañana. El asesor científico del presidente fue informado en una sesión privada y, según una fuente familiarizada con la reunión, se marchó visiblemente afectado. Al día siguiente, la administración aprobó discretamente una reasignación temporal de fondos a la NASA mediante una orden ejecutiva denominada Contingencia de Emergencia Científica. Esta medida permitió a la agencia realizar investigaciones fuera de presupuesto en Triae Atlas bajo supervisión restringida, creando así una iniciativa de investigación clasificada protegida del escrutinio público. Durante semanas después, Washington mantuvo un silencio sepulcral. Las consultas de los medios fueron desviadas. Las preguntas del Congreso fueron eludidas y el sitio web público de la NASA permaneció sin cambios, mostrando actualizaciones periódicas sobre el clima marciano y los estudios del suelo lunar. Entonces, una noche, la barrera del secretismo finalmente se rompió. Una fuente anónima, que posteriormente se creyó que era un contratista de la División de Imágenes Planetarias del Servicio Geológico de Estados Unidos, filtró un fragmento de un informe clasificado a un periodista científico independiente. El material filtrado incluía metadatos y miniaturas de baja resolución que parecían provenir de imágenes inéditas de Jerez de Triumphant Atlas. En cuestión de horas, los archivos comenzaron a difundirse por foros en línea cifrados y por X, antes conocido como Twitter. La NASA respondió rápidamente, descartando las imágenes como composiciones fabricadas. Sin embargo, expertos de todo el mundo detectaron un detalle casi imposible de falsificar. Los encabezados de los archivos coincidían con el formato de cifrado propietario de Jerez, algo que solo podían generar los sistemas internos de la NASA. Ese detalle sugería firmemente que las imágenes eran reales. Menos de 24 horas después, la filtración llegó a los principales medios de comunicación. La noticia explotó en los medios de comunicación internacionales, con titulares que anunciaban la aparición en línea de imágenes de Triae Atlas, lo que confirmaba un encubrimiento de la NASA. La reacción pública fue inmediata e intensa. Etiquetas como Something Atlas Files y hashtag NASA Hid the Truth proliferaron en todo el mundo. Analistas independientes comenzaron a analizar las imágenes filtradas, señalando características estructurales en la distribución de la luz, geometrías triangulares, bordes nítidos y reflejos que parecían metálicos. Entonces llegó la revelación que conmocionó a la comunidad de inteligencia. Junto con las imágenes, el filtrador había incluido un breve extracto de un memorando interinstitucional restringido. La frase que llamó la atención de inmediato decía: el análisis preliminar sugiere una emisión pautada incompatible con el comportamiento natural de la desgasificación. Esa simple línea cambió por completo la narrativa. Mientras el gobierno estadounidense luchaba por contener las crecientes fugas, China actuó con decisión. El 6 de octubre de 2025, la Administración Nacional del Espacio de China publicó sus propias imágenes de alta resolución de Triae Atlas, captadas por el orbitador Tianwen-2 durante su ventana de observación cerca de Marte. En cuestión de minutos, las imágenes se difundieron por todo el mundo, sin filtros, sin restricciones y profundamente inquietantes. Las fotografías revelaron a Triae Atlas con un detalle sin precedentes.
parecía un objeto luminoso, marcado por patrones complejos y organizados en su superficie. No solo brillaba, parecía latir, emitiendo ondas sincronizadas de luz azul y blanca. Incluso a los científicos más cautelosos les resultó imposible descartar lo que veían. A diferencia del prolongado silencio de la NASA, China acompañó su publicación con una declaración cuidadosamente elaborada. Las imágenes preliminares confirman patrones de reflexión estructurados que no concuerdan con el comportamiento típico de los cometas. Esa sola frase, patrones de reflexión estructurados, fue suficiente para desatar el pánico mundial. Las cadenas de noticias se lanzaron a una cobertura ininterrumpida. Los titulares aparecían en todos los principales medios de comunicación, declarando que China había confirmado la existencia de una estructura antinatural en Three Eye Atlas. Los foros en línea estallaron con especulaciones que abarcaban desde tecnología extraterrestre hasta sondas clandestinas, mientras gobiernos de todo el mundo se apresuraban a gestionar la percepción pública. En Washington, la respuesta fue rápida y explosiva. Los legisladores acusaron a la NASA de perder el control de la narrativa en lo que muchos llamaron una guerra de información cósmica. Según informes, miembros del Comité de Ciencia de la Cámara de Representantes exigieron una sesión informativa de emergencia inmediata, acusando a la agencia de haber permitido que una potencia extranjera dominara la conversación global. Esto ya no era solo un asunto científico, se había convertido en una cuestión de autoridad, confianza y credibilidad internacional. Al mismo tiempo cundió el pánico en línea. Comenzaron a circular videos que diseccionaban las imágenes chinas, fotograma a fotograma, destacando bordes geométricos afilados y pulsos rítmicos que, según algunos, parecían señales codificadas. Etiquetas como #TSignal y #LightObject se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. La Academia China de Ciencias pronto echó más leña al fuego, emitiendo un comunicado posterior en el que afirmaba que sus instrumentos habían detectado débiles emisiones de radio sincronizadas con los pulsos de luz del objeto. La señal, según se informa, se repetía a intervalos exactos, lo que dio pie a especular que no se trataba simplemente de luz solar reflejada. De ser cierto, sugeriría que Three Eye Atlas estaba generando energía o transmitiendo información de forma activa, algo que ningún cometa natural conocido podría hacer. A mediados de octubre de 2025, la situación se había descontrolado por completo. Lo que comenzó como un secretismo silencioso se había transformado en una reacción pública abierta. Las demandas de respuesta se intensificaban día a día, y la NASA, antes considerada la autoridad científica más confiable del mundo, era acusada de engaño deliberado. Manifestantes se congregaron frente a la sede de la NASA en Washington, D.C., con carteles que decían: «Publiquen los archivos del Atlas. Le financiamos la verdad». El movimiento se expandió rápidamente más allá de los círculos conspirativos. Científicos, ingenieros e incluso ex-personal de la NASA se unieron a los llamados a la transparencia total. Las universidades publicaron cartas abiertas, instando a la agencia a reconstruir la confianza pública, desclasificando todos los datos relacionados con Three Eye Atlas. Ante la creciente presión, la NASA finalmente accedió a celebrar una conferencia de prensa de emergencia. Esta tuvo lugar el 16 de octubre y se transmitió en directo a todo el mundo. La sala estaba repleta de periodistas, miembros del Congreso y representantes de la Agencia Espacial Europea y del Pentágono. En el podio se encontraba el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, con expresión tensa y sombría. Comenzó reconociendo que el Atlas III Performance presentaba desafíos observacionales sin precedentes y confirmó que varios instrumentos, entre ellos el orbitador de reconocimiento de Marte y el telescopio Spatial James Webb, habían recopilado datos que aún se estaban analizando. Cuando se le preguntó sobre las imágenes chinas que mostraban emisiones de luz estructurada, Duffy dudó antes de responder. «Actualmente estamos verificando la integridad de los datos externos», dijo. Esa simple frase, verificar la integridad, provocó un revuelo inmediato en las redes sociales. Analistas y periodistas acusaron a la NASA de evadir una vez más el tema central. Momentos después, un periodista de Reuters preguntó si Three Eye Atlas representaba algún riesgo potencial para la Tierra. La respuesta de Duffy fue cautelosa, pero reveladora. No hay indicios en este momento de que la trayectoria del objeto represente un peligro para nuestro planeta, dijo, enfatizando las palabras «en este momento». Fue la pausa, la incertidumbre, lo que inquietó al público mundial. En los días siguientes, documentos internos filtrados del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA mostraron que los modelos orbitales se actualizaban continuamente. Las desviaciones mínimas en la trayectoria de Three Eye Atlas, medidas en fracciones de milímetros por segundo al cuadrado, se acumulaban lentamente. El mismo tipo de aceleración inexplicable que desconcertó a los científicos que estudiaban Oumuamua reaparecía, pero de forma más pronunciada.
Investigadores independientes realizaron sus propias simulaciones y algunos proyectaron una posibilidad preocupante. Si la tendencia de aceleración continuaba, 3I Atlas podría pasar mucho más cerca de la Tierra de lo previsto inicialmente, posiblemente a distancia lunar, a principios de 2026. Washington se apresuró a controlar las consecuencias. La Oficina de Ciencia de la Casa Blanca emitió un comunicado cuidadosamente redactado, afirmando que 3I Atlas permanecía bajo observación constante y no representaba una amenaza creíble. Pocos encontraron consuelo en esas palabras. Mientras tanto, el astrofísico de Harvard Avi Loeb rompió públicamente con la postura oficial, acusando a la NASA de silencio deliberado. En múltiples entrevistas argumentó que retener los datos de HiRISS y Webb equivalía a censura. Si China observó estructuras geométricas y la NASA se niega a negarlo, dijo sin rodeos, el público merece saber qué se está ocultando. A finales de octubre de 2025, la crisis en torno a 3I Atlas llegó a un punto de no retorno. La indignación pública, la presión del Congreso y la creciente evidencia proveniente de observatorios internacionales obligaron al gobierno estadounidense a tomar una medida extraordinaria, una reunión informativa de emergencia clasificada, interinstitucional, celebrada en Washington con la máxima autorización de seguridad. La asistencia se limitó a miembros selectos del Congreso, altos funcionarios del Pentágono, representantes de la CIA y los principales científicos de la NASA. Lo que ocurrió dentro de esa oscura sala de reuniones nunca se reveló oficialmente, aunque posteriormente aparecieron fragmentos. La presentación comenzó con imágenes de la cámara IRIS del Mars Reconnaissance Orbiter. Las diapositivas iniciales mostraban lo que parecía ser un cometa interestelar convencional desprendiendo gas y polvo. Posteriormente, las imágenes se enfocaron. La coma que rodeaba a 3I Atlas no era caótica, era estratificada, ordenada y geométrica. En ciertas imágenes, 3 arcos repetidos de luz reflejada se curvaban alrededor del núcleo, formando tenues anillos azules visibles en el infrarrojo. Los funcionarios de la NASA atribuyeron estas características a anomalías ópticas, pero analistas del Departamento de Defensa cuestionaron esa explicación. Sus conjuntos de datos infrarrojos se alinearon con precisión con los pulsos de luz observados. Cada emisión seguía un patrón de tiempo estricto, repitiéndose cada 19 segundos. Ningún cometa natural había exhibido jamás tal regularidad. Esta constatación alteró el tono de la reunión al instante. Si las emisiones eran genuinas e intencionales, el 3I Atlas no estaba simplemente de paso, estaba activo. El nombre de Avi Loeb surgió repetidamente durante la sesión informativa. Los legisladores hicieron referencia a sus afirmaciones públicas de que el objeto podría ser artificial y criticaron a la NASA por marginarlo. Un memorando interno leído en voz alta confirmó que Loeb había solicitado acceso directo a los datos de la IRIS semanas antes y que se le había denegado debido a su carácter clasificado. Al volver la luz, las expresiones en la mesa hicieron que la conclusión fuera inequívoca. El Congreso había visto lo suficiente como para comprender que el silencio de la NASA no se debía a la incertidumbre, sino al control. La agencia estaba ocultando pruebas que cuestionaban las leyes establecidas del movimiento celeste. Tras la reunión, varios asistentes confirmaron que se había emitido una directiva de emergencia para ampliar la observación de 3I Atlas mediante observatorios terrestres y satélites militares. Discretamente, se desviaron fondos de programas no relacionados y un grupo de trabajo recién formado, denominado Proyecto Harbinger. Su misión era clara: la vigilancia continua de objetos celestes anómalos con posible comportamiento no natural.